logre que los demás piensen como usted. Esta es la tercera parte del libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas, sobre la que está basada esta serie de videos sobre la inteligencia social. Este libro tendría que ser estudiado por todas y cada una de las personas de este planeta. Este es el único libro escrito sobre inteligencia social. ¿Conoces algún otro? Sí, el único. Después me di cuenta, leyendo algunos libros sobre liderazgo, que eso es inteligencia social también. Los libros sobre liderazgo son de inteligencia social. Incluso hay un libro que se llama Inteligencia Social. Ahora no recuerdo el nombre del autor. Te dejo acá el nombrecito. Lo leí, la verdad que tiene algunas cosas interesantes, pero como este libro no hay nada que se le acerque. Nada. Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas. A mí me cambió la vida y yo quiero que a través mío leas este libro, o al menos te llegue la información tan valiosa que hay en él. En esta tercera parte, Dale Carnegie nos habla de cómo lograr que los demás piensen como usted. La regla número 1 dice: la única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Estamos hablando de inteligencia social. Una persona con inteligencia social no gana las discusiones. ¿Por qué? Porque no se mete en discusiones. Sí, usted puede ganar todas y cada una de las discusiones que tenga. Pero ¿cómo queda la otra persona? Usted contento, su ego satisfecho, ¿verdad? Y la otra persona, ¿cómo queda? Resentida, con su ego herido, esperando que se le dé la oportunidad en algún momento de vengarse. No va a estar de su parte, incluso si usted tiene razón. Y eso no es inteligencia social. Recordemos, inteligencia es la facilidad con la que usted resuelve un problema. Social es como usted se relaciona con otras personas. Entonces, inteligencia social es la facilidad con la que usted resuelve problemas con otras personas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué definición tenés vos de inteligencia y de social? ¿Qué pensás de esto que te acabé de decir? Y tened presente una cosa: inteligencia, la persona inteligente, no es el que lee y el que recibe información mediante distintos medios, sino el que recibe información y la cuestiona. Cuestiona esto que te estoy diciendo. ¿Estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo? Una discusión es un intercambio de opiniones para demostrarle al otro que uno tiene razón. Es agresivo. El debate, en cambio, es el intercambio de opiniones sin intentar vencer al otro. Es pacífico. Una cosa es una discusión donde cada una de las partes intenta convencer al otro de que es uno el que tiene razón, y otra cosa es el debate donde cada uno expone su opinión sin intentar convencer al otro. Te cuento una historia que está en este libro. Lisandro había sido invitado a un banquete en honor a Daniel por haber roto un récord Guinness. Durante la misma, uno de los invitados hizo una broma basada en la frase: hay una divinidad que forja nuestros fines, por mucho que queramos alterarlos, y que según él estaba en la Biblia. Pero Lisandro sabía que esa era una frase de Shakespeare y no de la Biblia. Así que, para satisfacer sus deseos de importancia y justificándose de que lo importante era la verdad, lo corrigió sin que nadie se lo pidiera y exhibiendo superioridad frente al evidente desgano del corregido, quien respondió que de Shakespeare, imposible, absurdo, esa cita era de la Biblia. Resultó que uno de los amigos de Lisandro, que estaba sentado a su lado, era fan de Shakespeare y había estudiado su obra, por lo que decidieron consultarle de dónde era esa frase, a lo que respondió: el señor tiene razón, esa frase está en la Biblia. Al terminar la cena, mientras estaban volviendo juntos a sus casas, Lisandro le dijo a su amigo: esa frase es de Shakespeare.
A lo que respondió, sí, claro, Hamlet, acto quinto, escena 2. Y estábamos allí como invitados. ¿Por qué demostrar a un hombre que se equivoca? ¿Has de agradarle con eso? ¿Por qué no dejarle que salve su dignidad? No te pidió una opinión, no le hacía falta. ¿Por qué discutir con él? Lisandro, un asiduo discutidor, aprendió una valiosa lección esa noche. Qué maravillosa historia, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? La única forma de que una discusión sirva de algo es evitarla. 9 veces de cada 10, cuando termina la discusión, cada uno de los contendientes está más convencido que nunca de que la razón está de su parte. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad que cuando te ves enfrascado en una discusión, estás obligado a encerrarte en tu posición y defenderla a como dé lugar? Porque está en juego tu orgullo. Ya tenés que justificar lo que dijiste y demostrar que tenés razón. Cada vez que haya un ataque habrá una defensa. ¿Para qué atacar? Eso obliga a la otra persona a que se defienda. Eso no es inteligente. No se puede ganar una discusión, porque si consigue con sus argumentos aplastar los argumentos de su rival, igual no va a conseguir usted lo que quiere. Usted se sentirá satisfecho y el otro no. Le ha hecho sentirse inferior, ha lastimado su orgullo, ha hecho que le duela ver que usted triunfa y un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Suponga usted que triunfa sobre el rival. Se sentirá usted satisfecho, pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Quedará con ganas de revancha o incluso de venganza, y algún día podría cobrársela, por lo que perderá tranquilidad usted. ¿Por qué demostrar a un hombre que se equivoca? No es inteligente hacer saber la verdad de no ser necesario u opinar si no se lo pidieron. Eso no es inteligencia social. Cuando termina la discusión, cada uno de los contendores está más convencido que nunca de que la razón está de su parte. El arte supremo de la guerra es dominar al enemigo sin haber luchado, dijo Sun Tzu en su libro El arte de la guerra. Ahí va otra vez. Esta creencia bajo la cual operar, y recordá que detrás de cada conducta humana hay una creencia, es de una persona de excelencia. Y dice así de nuevo: el arte supremo de la guerra es dominar al enemigo sin haber luchado. Pedro era un hombre con poca instrucción, pero cómo le gustaba discutir. Trataba, por entonces sin mucho resultado, de vender camiones de la White Motor Company. Si un presunto comprador decía algo en contra de sus camiones, él se enceguecía y se lanzaba al ataque. Cuenta lo siguiente, Pedro. A menudo salía de la oficina de un futuro cliente diciéndome: «Se las he cantado claras a ese pajarraco, ¿eh?» Sí, es cierto que se las había cantado claras, pero no le había vendido nada. Al aprender estos principios, cuenta ahora que si entro ahora en la oficina de un presunto comprador y me dice que un camión White no sirven para nada, yo no usaría uno aunque me lo regalaran, voy a comprar un camión tal. Yo le respondo: amigo mío, escúcheme, el camión tal es muy bueno. Si lo compra, no se arrepentirá. Los camiones tales son fabricados por una buena compañía. El presunto comprador queda sin habla entonces. Ya no hay terreno para discutir. Si me dice que el tal es el mejor camión y yo asiento, tiene que callarse. No se puede pasar el día diciendo es el mejor cuando yo estoy de acuerdo. Abandonamos entonces el tema del camión tal y yo empiezo a hablar de las condiciones del camión White. Sigue contando Pedro: hubo una época en que si una persona me hubiera hablado así, yo habría perdido el control. Habría empezado a discutir contra el tal y cuanto más hablara, tanto más discutiría el comprador en favor del rival. Y cuanto más discutiera el comprador, tanto más fácil sería a los rivales vender su camión. ¿Verdad? Al recordar ahora aquellas cosas, me pregunto cómo pudo vender jamás un camión. Perdí muchos años de vida por discutir y pelear. Ahora cierro la boca. Da mejor resultado. Esta es una historia que nos cuenta Dale Carnegie en su libro
Cómo ganar amigos e influir en las personas, te lo recomiendo, a mí me cambió la vida. ¿Para qué ganar una discusión? Puede tener usted razón, puede estar en lo cierto cuando discute, pero en cuanto a modificar el criterio del otro, lo mismo da que se equivoque. Piense en lo que le conviene, si una victoria dialéctica o la buena voluntad del otro. Muy pocas veces obtendrá las dos cosas. Por ejemplo, Federico, consultor especializado en impuesto a la renta, relataba que durante una hora estuvo discutiendo con un inspector del gobierno sobre cuestión de impuestos. Una partida de $9.000. Federico sostenía que esos $9.000 eran en realidad una deuda incobrable, que jamás serían percibidos y que no deberían ser afectados por el impuesto. Nada de deudas incobrables, respondió el inspector, hay que pagar el impuesto. Este inspector era arrogante y empecinado. Razonar con él estaba de más, señalar los hechos también. Cuanto más discutíamos, tanto más empecinado se ponía. Decidí entonces evitar la discusión, cambiar de tema y hacerle ver mi apreciación por su importancia. Todo esto lo cuenta Federico. Supongo, le dijo, que este asunto es pequeño en comparación con las decisiones realmente importantes y difíciles que tendrá que adoptar usted tantas veces. Yo he estudiado la cuestión impositiva, pero solo en los libros. Usted obtiene sus conocimientos gracias a la experiencia. A veces desearía tener un empleo como el suyo. Así podría aprender muchas cosas. Dije francamente lo que sentía al respecto, cuenta Federico. Pues bien, el inspector se irguió en su silla, se echó hacia atrás y conversó largamente acerca de su trabajo, de los hábiles fraudes que había descubierto. Su tono se hizo gradualmente más amistoso y por fin empezó a hablarme de sus hijos. Al despedirse, me prometió espontáneamente que estudiaría mejor mi problema y en pocos días me haría conocer su decisión. 3 días más tarde llamó a mi oficina y me informó que había decidido dejar la declaración de impuestos tal como había sido formulada por mí. Una historia real esta que nos cuenta Dale Carnegie. Este inspector demostraba una de las debilidades humanas más comunes. Quería sentirse importante y mientras Federico argumentaba con él, satisfacía ese deseo afirmando bruscamente su autoridad. Pero tan pronto como se admitió su importancia y se detuvo la discusión, se convirtió en un ser humano lleno de simpatía y bondad. Lincoln reprendió cierta vez a un joven oficial del ejército porque se había dejado llevar a una violenta controversia con un compañero diciéndole: no debe perder tiempo en discusiones personales y menos todavía debe exponerse a las consecuencias y a la pérdida de su serenidad. Ceded en las cosas grandes sobre las cuales no podéis exhibir más que derechos iguales y ceded en las más pequeñas aunque os sean claramente propias. Mejor es dar paso a un perro que ser mordido por él al disputarle ese derecho. Ni aun matando al perro se curaría de la mordedura. ¡Wow! Lincoln dijo esto. O al menos le adjudican esta frase. ¡Qué buena frase! Ceded en las cosas grandes sobre las cuales no podás exhibir más que derechos iguales. Y ceded en las más pequeñas aunque sean claramente propias. Mejor es darle el paso a un perro que ser mordido por él al disputarle ese derecho. Ni aun matando al perro se curará usted de la mordedura. Qué buena creencia bajo la cual operar, ¿verdad? Eso sí que da bienestar y serenidad en la vida. Todos buscando felicidad cuando lo que hay que buscar es serenidad y bienestar. Paz. ¿Estás de acuerdo? Para impedir que un desacuerdo se transforme en una discusión, acepte el desacuerdo. Recuerde el eslogan: cuando dos socios siempre están de acuerdo, uno de ellos no es necesario. Si hay algo que se le ha pasado por alto, agradezca a quien se lo recuerde. Quizás ese desacuerdo es su oportunidad de corregirse antes de cometer un grave error. Controle su carácter. Recuerde que se puede medir la dimensión de una persona por lo que la irrita. Más intensa sea la emoción que una persona le produzca, más importante será esa persona para usted, ya sea por irritación o admiración. Primero escuche, dele a su oponente la oportunidad de hablar, déjelo terminar, no se resista, defienda ni discuta. Eso solo levanta barreras. Trate, en cambio, de construir puentes de comprensión. No construya altos muros de incomprensión.
¿Qué pensás de esto? Agradezca sinceramente a sus oponentes por su interés. Cualquiera que se tome el trabajo de presentar y sostener objeciones está interesado en lo mismo que usted. Piénselo como gente que realmente quiere ayudarlo y haga amigos de sus oponentes. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Si usted tiene la seguridad de estar en lo cierto solamente en el 50% de las ocasiones, ya puede ir usted a Wall Street, ganar $1 millón por día, comprarse un yate, casarse con una corista. Y si no puede estar seguro de hallarse en lo cierto ni siquiera el 50% de las veces, ¿por qué ha de decir a los demás que se están equivocando? ¿La mitad de las veces realmente estás en lo cierto? Si así fuera, ¿por qué no vas a jugar a la quiniela, a la lotería y hacer inversiones en Wall Street? ¿Entendés? ¿Me expresé con claridad? ¿Estás de acuerdo? Si usted le dice a la otra persona que se equivoca, ya sea con gestos, la entonación o palabra, ¿cree que logrará que coincida con usted? Jamás. Porque ha asestado un golpe directo a su inteligencia, a su orgullo, su respeto por sí mismo. Solo va a lograr que quiera devolverle el golpe, pero nunca que quiera cambiar de idea. Nunca, eso no pasa. Podrá usted volcar sobre él toda la lógica de un Platón o de un Kant, pero no alterará sus opiniones porque ha lastimado sus sentimientos. Ya de por sí es muy difícil que el otro quiera cambiar de idea. ¿Por qué hacerlo más difícil? Si va a demostrar algo, hágalo sutilmente sin que el otro sepa que lo está haciendo. Eso sí que es inteligencia social. Así lo expresó Alexander Pope. Se ha de enseñar a los hombres como si no se les enseñara y proponerles cosas ignoradas como si fueran olvidadas. Hace más de 300 años Galileo dijo: no se le puede enseñar nada a nadie, solo se lo puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí. Lord Chesterfield dijo así a su hijo: ha de ser más sabio que los demás si puedes, pero no lo digas. Si alguien hace una afirmación que a su juicio está errada, incluso si verdaderamente está errada, es mucho mejor empezar diciendo: bien, escuche, yo pienso de otro modo, pero quizá me equivoque. Me equivoco con tanta frecuencia y si me equivoco, quiero corregir mi error. Examinemos los hechos. Nadie en el mundo le objetará nada. Hay algo de mágico, positivamente mágico en frases como esas. ¿Verdad que sí? Esas frases son lubricantes sociales. Es difícil, aun bajo las condiciones más benignas, hacer que los demás cambien de idea. ¿Por qué hacerlo más difícil, pues? ¿Por qué ponerse en desventaja? Si va usted a demostrar algo, que no lo sepa nadie, hágalo sutilmente, con tal destreza que nadie piense ni se dé cuenta que lo está haciendo. Enrique, vendedor de automóviles, que provocaba malestar generalizado y pérdida de negocio, cuenta que, esto lo dice Enrique: cuando llegué a reconocer que esta actitud me estaba llevando a la quiebra, probé una táctica distinta. Empecé a decir: en nuestra agencia hemos cometido tantos errores que con frecuencia me siento avergonzado. Es posible que nos hayamos equivocado en su caso. Dígame cómo fue. Este enfoque desarma a los quejosos y cuando el cliente termina de liberar sus sentimientos suele mostrarse mucho más razonable que antes. De hecho, muchos clientes me han agradecido por mi comprensión, cuenta Enrique, y 2 de ellos incluso han traído amigos a comprar autos a mi agencia. En este mercado tan competitivo necesitamos siempre más de este tipo de clientes y creo que mostrando respeto por las opiniones de todos los clientes y tratándolos con diplomacia y cortesía, podré ponerme a la cabeza de la competencia. Jamás se verá en aprietos por admitir que quizás se equivoque. Eso detendrá todas las discusiones y dará a la otra persona el deseo de ser tan justo y ecuánime como usted. Le hará admitir que también él puede equivocarse. Por ejemplo, Gonzalo era un abogado que se encontraba con un caso importante en la Corte Suprema. De la solución dependía una importante suma de dinero. Durante el debate, Gonzalo le dijo a uno de los ministros de la Corte: el Estatuto de Limitaciones en Derecho Marítimo es de 6 años, ¿verdad? El ministro asintió. Entonces se detuvo, lo miró por un momento y después contestó rotundamente: no hay Estatuto de Limitaciones en Derecho Marítimo.
Se hizo el silencio en la sala del tribunal y pareció que la temperatura ambiente había bajado a cero. Gonzalo tenía razón, el ministro de la corte estaba equivocado y se lo señaló. ¿Pero logró lo que quiso? No. Pese a defender el caso como jamás lo había hecho antes, no consiguió persuadir al tribunal porque cometió el enorme error de decirle a un hombre famoso y muy culto que se equivocaba. Las personas no somos lógicas, somos emocionales. La mayoría no quiere cambiar de idea acerca de su religión, o de su corte de cabello, o el comunismo, o su astro de cine favorito. A veces notamos que vamos cambiando de idea sin resistencia alguna, sin emociones fuertes, pero si se nos dice que nos equivocamos, nos enojamos y endurecemos el corazón. Somos increíblemente incautos en la formación de nuestras creencias, pero nos vemos llenos de pasión por ellas cuando alguien las quiere cambiar. Es evidente que lo que nos resulta caro no son las ideas mismas, sino nuestro sentido de importancia que se ve amenazado. No solamente nos irrita la imputación de que nuestro reloj funciona mal o nuestro coche ya es viejo, sino también la de que puede someterse a revisión nuestro concepto de los canales de Marte, de la pronunciación de Epícteto, del valor medicinal del salicilato o de la fecha en que vivió Sargón I. Nos gusta seguir creyendo en lo que hemos llegado a aceptar como exacto, y el resentimiento que se despierta cuando alguien expresa dudas acerca de cualquiera de nuestras creencias nos lleva a buscar toda suerte de excusa para aferrarnos a ellas. El resultado es que la mayor parte de lo que llamamos razonamiento consiste en encontrar argumentos para seguir creyendo en lo que ya creemos. Dijo Mark Twain: ninguna cantidad de evidencia es suficiente para convencer a un idiota. ¿Estás de acuerdo? Ni siquiera contra los antivacuna o los terraplanistas. No importa la cantidad de evidencia. Son personas decididas a creer en eso. Nuestra primera reacción cuando escuchamos la opinión de otro es juzgarlos en vez de comprenderlos. Inmediatamente pensamos: tiene razón, qué estúpido, es anormal, es irracional, se equivoca, es injusto. Es muy raro que nos permitamos comprender sus palabras, pero en eso consiste la inteligencia social. Yo encargué una vez a un decorador de interiores que hiciera ciertos cortinados para mi casa. Cuando llegó la cuenta quedé sin aliento. Pocos días más tarde nos visitó una amiga que vio los cortinados. Se mencionó el precio y la amiga exclamó con una nota de triunfo en la voz: ¿qué? Es una enormidad. Parece que se ha dejado engañar esta vez. ¿Era cierto? Sí, era la verdad. Pero a pocas personas les gusta escuchar una verdad que es denigrante para su juicio. Por ser humano, traté de defenderme. Señalé que lo mejor es con el tiempo lo más barato, que no se encuentra buena calidad y gusto artístico a precios de liquidación y cosas así por el estilo. Esos eran mis argumentos. Al día siguiente nos visitó otra amiga que admiró los cortinados, se mostró entusiasmada y expresó el deseo de poder estar en condiciones de adquirir cosas parecidas para su hogar. Mi reacción fue del todo diferente. Para decirle la verdad, reconocí: yo no puedo darme estos lujos, pagué demasiado, ahora lamento haber encargado estos cortinados. Esta historia la cuenta Dale Carnegie. Qué buena historia, ¿verdad? Horace Greeley, el más famoso periodista de los Estados Unidos durante la Guerra Civil, estaba en violento desacuerdo con la política de Lincoln. Creía que podía obligar a Lincoln a convenir con él mediante una campaña de argumentación, burlas e insultos. Libró esta intensa campaña mes tras mes, año tras año, hasta la misma noche en la que Booth hirió a Lincoln, escribió un ataque personal de tono brutal, amargo, sarcástico contra el presidente. ¿Pero consiguió Greeley con esta intensidad que Lincoln estuviera de acuerdo con él? Jamás. La burla y el insulto no sirven para esto. Cuenta Benjamin Franklin en su autobiografía cómo dejó de ser un discutidor cuando de joven un viejo cuáquero amigo suyo lo llevó a un lado y le descargó unas cuantas verdades. Dijo algo así como: Ben, eres insoportable, tus opiniones son como unas cachetadas para quien difiera contigo. Tan es así que ya a nadie le interesan tus opiniones. Tus amigos van descubriendo que la pasan mejor cuando no estás. Sabes tanto que nadie te puede decir nada. Por cierto, que nadie va a intentarlo siquiera, porque ese esfuerzo solo le produciría incomodidades y trabajo. Por tal razón, es probable que jamás llegues a saber más de lo que sabes ahora, que es muy poco.
Tenía ya suficiente edad para comprender que era cierto, que si seguía como hasta entonces solo podría llegar al fracaso. Dio pues una media vuelta. Comenzó inmediatamente a modificar su actitud insolente, llena de prejuicios. Cuenta que adopté la regla de eludir toda contradicción directa de los sentimientos de los demás y toda afirmación positiva de los míos. Hasta me prohibí el empleo de aquellas palabras que significan una opinión fija, como por cierto, indudablemente, etc. Y adopté en lugar de ellas creo, entiendo, imagino que una cosa es así o así me parece por el momento. Cuando otra persona aseguraba algo que a mi juicio era un error, yo me negaba el gusto de contradecirla abiertamente y de demostrar enseguida algún absurdo en sus palabras, y al responder comenzaba observando que en ciertos casos su opinión sería acertada, pero que en el caso presente me parecía que habría cierta diferencia, y todas frases por el estilo. Pronto advertí las ventajas de este cambio de actitud. Las conversaciones que entablaba procedían más agradablemente. La forma modesta en que exponía mis opiniones recibía una recepción más pronta y menos contradicción. Sufría menos cuando estaba equivocado y conseguía más fácilmente que los otros admitieran sus errores y se sumaran a mi opinión cuando era la justa. Y esta manera de actuar, que al principio empleé con cierta violencia por inclinaciones naturales, se hizo con el tiempo fácil y habitual. Y esta costumbre, después de mi carácter de integridad, considero deber principalmente el hecho de que tuve tanto peso ante mis conciudadanos cuando propuse nuevas instituciones o alteraciones en las antiguas, y tanta influencia en los consejos públicos cuando fui miembro de ellos. Porque yo era un mal orador, jamás elocuente, sujeto a mucha vacilación en mi elección de las palabras, incorrecto en el idioma, y sin embargo, generalmente hacía valer mis opiniones. Catalina es supervisora de ingeniería industrial en una fábrica textil y nos cuenta lo siguiente. Mira, escucha, esto es interesantísimo, está buenísimo. Parte de mi responsabilidad es crear y mantener sistemas y normas de incentivación para nuestros operarios, de modo que puedan hacer más dinero produciendo más hilados. El sistema que habíamos estado usando funcionaba muy bien cuando solo teníamos 2 o 3 tipos diferentes de hilado, pero recientemente ampliamos nuestro inventario e instalaciones, de modo de permitirnos producir más de 12 variedades diferentes. El sistema actual ya no es adecuado para pagar con justicia a los operarios por el trabajo que realizan, dándoles un incentivo para aumentar la producción. Yo no había ideado un sistema nuevo que nos permitiera pagarle al operario por la clase de hilado que estuvieran produciendo en cada momento. Con mi nuevo sistema en la mano, entré a una reunión de directorio decidida a probar que mi idea era la más adecuada. Les expliqué en detalle en qué se habían equivocado y les mostré los injustos que habían sido, y les dije que tenía yo todas las respuestas que necesitaban. Para decirlo suavemente, fracasé miserablemente. Me había afanado tanto en defender mi nuevo sistema que no les había dado oportunidad de admitir decorosamente que el viejo sistema ya no les servía. La cuestión quedó congelada. Después de aprender estos principios, supe muy bien dónde había estado mi error. Pedí otra reunión y esta vez les pregunté dónde creían que tenían problemas. Discutimos cada punto y les pedí sus opiniones sobre los mejores modos de proceder. Con unas pocas sugerencias lanzadas aquí y allá, dejé que ellos mismos presentaran mi sistema. Al final de la reunión, cuando lo expuse, lo aceptaron con entusiasmo. Ahora estoy convencida de que no puede lograrse nada bueno y sí puede hacerse mucho daño si uno le dice directamente a una persona que está equivocada. Solo se consigue despojar a esa persona de su autodignidad y uno queda como un entrometido. Tomemos otro caso típico de las experiencias de miles de personas. Rodrigo Conrado es vendedor en una gran empresa maderera y admite que durante años estuvo diciendo que se equivocaban a muchos experimentados inspectores de maderas y había ganado las discusiones, pero sin ningún beneficio. Porque estos inspectores, dijo Conrado, son como árbitros de fútbol. Una vez que llegan a una decisión no la cambian más. El señor Conrado comprobó que su empresa perdía mucho dinero gracias a las discusiones que él ganaba. De modo que, mientras seguía uno de mis cursos, cuenta Dale Carnegie, resolvió cambiar de táctica y renunciar a las discusiones.
O sea, mientras el señor Conrado aprendió en los cursos de Dale Carnegie la siguiente estrategia, todo lo que te vengo contando hasta ahora, ¿verdad? ¿Con qué resultado? Bueno, cuenta que una mañana sonó el teléfono de mi oficina. Un hombre acalorado e iracundo procedió a informarme de que un camión de madera que habíamos enviado a su fábrica era completamente insatisfactorio. Su firma había dejado de descargarlo y solicitaba que dispusiéramos inmediatamente lo necesario para retirar la mercadería de su corralón. Después de descargada aproximadamente la cuarta parte del envío, el inspector de la empresa informaba que la madera estaba un 55% debajo de la calidad normal. En esas circunstancias, la casa se negaba a aceptar el cargamento. Salí inmediatamente para la fábrica y en el camino pensé en la mejor manera de resolver la situación. En esas circunstancias, yo habría recordado ordinariamente las reglas sobre calidad de la madera y procurado, como resultado de mi experiencia y mis conocimientos como inspector de maderas, convencer al otro inspector de que la madera era de la calidad requerida y que él interpretaba erróneamente las reglas de inspección. Pero en cambio me decidí a aplicar los principios aprendidos en estos cursos que da Dale Carnegie sobre inteligencia social. Cuando llegué a la fábrica encontré al comprador y al inspector de muy mal talante, dispuestos a discutir y pelear. Llegamos hasta el camión y les pedí que continuaran descargando para poder ver cómo se presentaban las cosas. Pedí al inspector que siguiera en su tarea y dejara a un lado los rechazados, como había venido haciendo, y pusiera las maderas buenas en otra pila. Después de contemplarlo por un rato, comencé a advertir que su inspección era estricta en exceso y que no interpretaba bien las reglas. La madera en cuestión era pino blanco, y yo sabía que el inspector era muy entendido en maderas duras, pero no tenía competencia ni experiencia en cuanto al pino blanco. En cambio, el pino blanco es mi fuerte. Sin embargo, no formulé objeción alguna por la forma en que aquel hombre clasificaba la madera. Seguí mirando y por fin empecé a preguntar por qué ciertas piezas eran rechazadas. Ni por un instante insinué que el inspector se equivocaba. Destaqué que la única razón de mis preguntas era en el deseo de poder dar a la empresa exactamente lo que necesitaban en los envíos futuros. Con estas preguntas, hechas siempre en forma amistosa y de cooperación, y con mi insistencia en que tenían razón al rechazar tablones que no les satisfacían, conseguí que las relaciones entre nosotros dejaran de ser tensas. Alguna frase cuidadosamente formulada por mi parte dio origen, en el ánimo del inspector, a la idea de que tal vez algunas de las piezas rechazadas estaban en realidad dentro de la calidad que habría querido comprar y que las necesidades de la casa requerían una calidad más costosa. Tuve buen cuidado, no obstante, de no hacerle pensar que yo defendía un punto de vista opuesto al suyo. Gradualmente cambió toda su actitud. Por fin, admitió que no tenía experiencia en la clasificación de pino blanco y comenzó a hacerme preguntas acerca de cada una de estas piezas que se descargaban. Yo explicaba entonces por qué tal o cual pieza entraba dentro de la calidad especificada en el pedido, pero insistiendo siempre en que no quería que la casa la aceptara si no respondía a sus necesidades. Por fin, el inspector llegó al punto de sentirse culpable cada vez que colocaba un tablón en la pila de los rechazados. Y por último, comprendió que el error habría sido de su empresa por no especificar en el pedido una calidad tan buena como la que necesitaban. El resultado final fue que volvió a revisar todo el cargamento después de marcharme yo y que aceptó toda la madera y que recibimos un cheque por el pago total. En este caso, solo un poco de tacto y la decisión de abstenerse de decir a la otra persona que se equivoca resultó para mi compañía una economía de buena cantidad de dinero constante y sonante, y sería difícil fijar el valor monetario de la buena voluntad que se salvó por ese medio. Una vez le preguntaron a Martin Luther King cómo podía admirar, siendo un pacifista, al general de la Fuerza Aérea Daniel Chappie James, que en aquel entonces era el militar negro de más rango en el país. El Dr. King respondió: juzgo a la gente por sus principios, no por los míos. De modo similar, el general Robert E. Lee le habló una vez al presidente de la Confederación, Jefferson Davis, en los términos más elogiosos sobre cierto oficial bajo su mando. Otro oficial que estaba presente quedó atónito. «General», le dijo, ¿no sabe que el hombre del que habla con tanta admiración es uno de sus peores enemigos que no pierde ocasión en denigrarlo? «Sí», respondió el general Lee, «pero el presidente me pidió mi opinión de él, no la opinión que él tiene de mí». En otras palabras,
No hay que discutir con el cliente o con el cónyuge o con el adversario. No le diga que se equivoca, no lo haga enojar, utilice el tacto y la diplomacia. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que ésta se equivoca. Usted quiere aprender, no ganar discusiones. Usted quiere alcanzar objetivos, no pelear y tener una victoria. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustó?